este espacio de cápsula bíblica Medicina para el Alma y a nuestro programa Mujeres Íntegra, un momento de gran bendición conducido por el Ministerio de Mujeres Íntegras. Agradecemos al Señor por este espacio que nos brinda en esta hora para traerle una breve reflexión. Mi nombre es Cristina Rosario, integrante de este maravilloso ministerio. Bendecimos la vida de cada fiel oyente, de cada mujer íntegra que estará ahí recibiendo esta palabra y la vida de nuestra líder. Quiero invitarte inmediatamente a que busquemos en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer versículos 57 y 58, luego vamos a pasar a Romanos 8, versículo 37. Y la palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a pasar a Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quise ponerle como tema a esta reflexión: la victoria está en Dios. La victoria está en Dios. Agradecemos al Señor por su palabra, porque la palabra de Dios se nueva cada mañana. Gracias, Jesús, por tu palabra que fuera impuesta en esta hora. Ministra mi vida y la vida de cada una de las personas que estarán recibiendo tu palabra. Como le dije al principio, quise ponerle como tema a esta reflexión: la victoria está en Dios. Y cuando leemos ahí en este versículo 57 y 58 de 1 Corintios, que dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en este versículo dice que más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como le puse por tema, la victoria está en Dios. Él es quien nos da la victoria. Cuando estamos que está pasando un momento difícil, que entendemos que no vamos a tener la victoria, que entendemos que no tenemos salida, pero la palabra del Señor dice que en Dios tenemos la victoria, que en nuestro Señor Jesucristo ahí está la victoria, y que no importa el proceso, no importa lo que estemos atravesando, vamos a tener la victoria en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos las da. No con nuestra fuerza, sino con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Él te va a dar la victoria. Por eso que quizás tú estás atravesando por este momento difícil, por esta situación, no importa cómo tú te encuentres, la victoria está en nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta el versículo 58 que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También ahí se nos dice que estemos firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, y que nuestro trabajo no es en vano. El trabajo que tú estás haciendo en nuestro Señor Jesucristo no es en vano. Quizás tú dirías: pero tengo tiempo trabajando en las cosas del Señor, tengo tiempo haciendo la obra del Señor, pero no hago nada. Pero la palabra dice que no es en vano, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigue trabajando, sigue hacia adelante, aun cuando tú no te sientes con fuerza. Dile al Señor que te dé fuerza para que tú sigas llevando, si es su palabra que tú estás llevando, para que tú sigas llevando su palabra a aquello que lo necesita. Si es que tú eres misionera, que tú sigas haciendo misionera, pidiéndole fuerza al Señor. Si tú eres adoradora, ministradora, dile al Señor: dame fuerza. Aun cuando tú no tengas la fuerza, dile al Señor que te la dé. Porque el trabajo que tú estás haciendo no es en vano. El trabajo que tú estás haciendo para el Señor no es en vano. Y sé que quizá cuando estemos trabajando para la obra del Señor vamos a hallar dificultades, vamos a levantarnos con un día que no tenemos fuerza, que no queremos seguir, pero el trabajo que tú estás haciendo no es en vano, porque dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que pidámonos al Señor que nos mantengamos firmes, que sigamos creciendo, sigue hacia adelante, sigue haciendo la obra del Señor con el mismo amor que tú iniciaste. Hazlo siempre con el mismo amor. Tu trabajo no es en vano, mujer, hombre.
que estás ahí, que quizá te levantes, tú dices, no tengo fuerza, no puedo seguir haciendo este trabajo, no puedo seguir haciendo esta obra, no es en vano. El trabajo que tú estás haciendo para el Señor no es en vano, lo dice la palabra del Señor. Y el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te va a dar la victoria. Por puesto de nuestro Señor Jesucristo, Él te va a dar la victoria. No te canses, no te rindas. Sé que es difícil. Yo he llegado como en un momento que digo, Señor, no doy para más. Que digo, Señor, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Pero luego entiendo, digo, Señor, claro que vale la pena, porque estoy trabajando para el Señor. Cuando tú estás trabajando para el Señor, vale la pena, tu trabajo no es en vano. Sigue hacia adelante, sigue confiando en el Señor y que tu victoria está en la mano del Señor. Van a venir ataques, el enemigo se va a levantar, pero el Señor está contigo. Van a llegar momentos que tú no vas a tener fuerza, como te digo, pero el Señor está contigo, la victoria está en el Señor. No importa cómo esté tu situación, no importa que tú estés atravesando momentos difíciles, porque tú estás trabajando para el Señor, porque tú te has dispuesto a entregarle todo al Señor. Dice, Señor, me entrego para trabajar a ti. Pero la palabra del Señor ahí me dice que no es en vano. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que no es en vano. Y también dice que vamos a tener la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes la victoria. Dios te va a dar la victoria. Confía en el Señor. Nuestra victoria viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está en Dios, no en mí, no en ti. La victoria está en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sigue hacia adelante, sigue confiando, no te rinda. Y como dice también el versículo 37 de Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres vencedora, yo soy vencedora, tú eres vencedor por medio de aquel que nos amó. Lo dice la palabra del Señor, te lo voy a repetir. Si te sientes cansado, eres vencedora, la victoria está en tus manos. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú eres vencedora. La victoria está en tus manos, tú vas a vencer esa batalla que tú estás librando, tú la vas a ganar, tú vas a vencer porque Dios está contigo. Dios te va a dar la fuerza. Si tú tienes tiempo peleando por tu matrimonio, peleando por tu hogar, Dios te va a dar la victoria. Peleando por tu esposo, quizás tú dirás, tengo tiempo siendo cristiana, pero mi esposo no se ha convertido, pero la victoria es tuya. Tú eres más que vencedora, Dios te va a dar la victoria. Tus hijos, que tienes tiempo orando por tus hijos, que no han venido al camino del Señor, por tu familia, confía porque Dios te va a dar la victoria. Somos más que vencedores en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres una vencedora, yo soy una vencedora, tú vas a vencer, esa victoria es tuya, el Señor te va a dar la victoria. Cuando el enemigo pensó que tenía la victoria porque nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, él estaba riendo y se puede decir, ya yo vencí, le gané, no, pero al tercer día el Señor resucitó, al tercer día él tuvo la victoria, al tercer día le dijo, mira diablo, yo te gané, te vencí. Mientras tú te estabas burlando durante esos 3 días, diciendo que yo tengo quizá la victoria, pero cuando él vio que nuestro Señor Jesucristo se paró de entre los muertos y resucitó al tercer día, ¿qué tuvo que hacer el diablo? Bajar la cabeza, porque Dios tuvo la victoria, nuestro Señor Jesucristo tuvo la victoria. Él venció en la cruz del Calvario. Y así como él venció en la cruz del Calvario, nosotros también estamos y vamos a vencer. Porque nuestro Señor Jesucristo venció y tuvo la victoria. Así también te digo que tú vas a tener la victoria. La victoria es tuya, porque tú estás en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás en la mano de Dios Todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Como dice el versículo 57 de 1 Corintios capítulo 15, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos que he leído, todo dice que vamos a tener la victoria, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, no es con nuestra fuerza, es por medio de Él que tú vas a tener la victoria. Confía en el Señor, no te rindas, siga hacia adelante, sigue trabajando en su obra, no importa la situación, como te he dicho. Yo he dicho, Señor, ya no voy a seguir, no tengo fuerza, me siento cansada, vale la pena, Señor. Pero después digo, es que tengo que seguir trabajando. Mi trabajo no es en vano. Mi trabajo que estoy haciendo para el Señor no es en vano. Nosotros nos levantamos, vamos y trabajamos, vamos a poner un ejemplo y esperamos un sueldo cada 15 días. Pero a veces
llega ese tiempo, quizás no están en el trabajo y ya no estamos trabajando, no contamos con ese sueldo, no contamos con ese jefe, no contamos con esa quincena, pero con nuestro Señor Jesucristo contamos todo el tiempo. Él nos paga todo el tiempo. Nuestro trabajo no es en vano, tu trabajo no es en vano. Sigue hacia adelante, sigue confiando en el Señor y verás la victoria. Tú eres más que vencedor. Recuerda que la victoria está en Cristo, la victoria está en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo. Nos vemos en una próxima cápsula bíblica, Medicina para el Alma.